Hola a todos. Hoy es miércoles, 18 de marzo de 2026, y nuestro querido amigo, nuestro hermano, Matt. Oh, he dicho Max, no sé de dónde ha salido eso, pero bienvenido de nuevo, Matt. Es un gran placer tenerte aquí. No te oigo, tienes el micrófono silenciado. Sí. No, todavía no has vuelto. Tu micrófono, este botoncito de aquí. Yeah, no, but also too, what happened was Sí, no, pero lo que pasó fue que mi teléfono se conectó al ordenador, así que sí, eso es lo que ocurrió. Perdón por llegar tarde y voy a tener que mantener todos mis trastos aquí separados unos de otros. Pero bueno, me alegra verte. Gracias por invitarme, Nima. But anyway, it's good to see you. Thanks for having me, Nima. Me alegra verte, Matt. Permíteme empezar con la nueva escalada en Oriente Medio. El ataque a South Pars, la refinería conocida en Irán como la refinería de Asalujeh, una de las más grandes e importantes del país. Esta es una nueva escalada, algo más allá de lo que hemos visto hasta ahora. El ataque a infraestructuras petroleras y de otro tipo, algo tan importante porque toda la región se va a ver afectada por este tipo de escalada. ¿Cómo lo ves? ¿Por qué están haciendo esto? Porque para mí, parece que hay mucha desesperación. Cuando se ataca la infraestructura petrolera, las instalaciones de petróleo, da la sensación de que algo va realmente mal en su forma de pensar. Sí, hay varias cosas. Y por supuesto, la respuesta de Irán ha sido que van a atacar instalaciones ahora en Arabia Saudí, Qatar y los Emiratos. Los iraníes incluso emitieron avisos de evacuación para esas instalaciones, y no conozco a nadie que dude de que vayan a hacerlo. Si hay algo que los que estamos en Occidente deberíamos haber aprendido ya, es que las personas contra las que luchamos suelen decir lo que piensan en serio. Son increíblemente sinceros en sus declaraciones y en sus acciones. Sí, quiero decir, la opinión predominante aquí, lo que estoy viendo y leyendo, de expertos, comentaristas y demás, es que los israelíes están haciendo esto, primero, para intentar involucrar plenamente a los estados del Golfo en la guerra. Los israelíes también dejaron claro que lo hicieron con la aprobación y la cooperación de los estadounidenses. Así que la gente recuerda que hace una semana, más o menos, Israel atacó esos tanques de combustible a las afueras de Teherán, y eso provocó una catástrofe medioambiental enorme. Los estadounidenses dejaron claro que no habíamos participado en eso. Los israelíes no nos lo habían comunicado. Y ahora, en cuanto se llevó a cabo este ciberataque, los israelíes dicen que los estadounidenses estamos con ellos en esto. Ya sabes, la idea es que, del mismo modo que los iraníes intentaron ampliar la guerra, los israelíes también lo están haciendo, con la esperanza de que la reacción de los estados del Golfo no sea presionar a Estados Unidos para poner fin a la guerra, sino más bien para que entre en ella, ¿verdad? Utilizando sus capacidades militares, de las cuales solo hemos visto una parte limitada. Hemos visto algo, pero no mucho. Del mismo modo que los iraníes están utilizando la guerra económica aquí para intentar perjudicar al mundo entero, presionando así a Estados Unidos para que ponga fin a esta guerra, además de servir como elemento disuasorio para que Estados Unidos e Israel no vuelvan a atacar a Irán, creo que los israelíes están haciendo el mismo cálculo. Están apostando a que el resto del mundo presionará a Irán, dada la completa interrupción de la energía que sale del Golfo y de todas sus industrias y materias primas asociadas. Si habíamos olvidado, como me pasó a mí, que los fertilizantes provienen del petróleo, sin duda se nos ha recordado en las últimas semanas. Y volveremos a recordarlo este verano, cuando los productos frescos estén carísimos en el supermercado, aunque supongo que en realidad nunca dejaron de ser caros en los últimos 5 años. Sí, quiero decir, creo que esa es la idea, el razonamiento detrás de por qué Israel hizo esto, por qué quieren expandir la guerra de esta manera. Pero también creo que, como dices, se trata de la desesperación en la que se encuentran.
Esta es una guerra que en este momento se está llevando a cabo en favor de Irán. Podemos repasar por qué lo veo así, pero la idea es que Irán tiene la iniciativa. El tiempo parece jugar a favor de Irán. Irán tiene objetivos políticos claramente definidos y alcanzables, y una estrategia que está ejecutando para lograrlos. Los estadounidenses e israelíes no tienen eso. Y también creo que hay que decir que este ataque a la planta de procesamiento de gas natural se llevó a cabo junto con la reanudación de los ataques de decapitación, es decir, ataques de asesinato. Hemos visto a 3 importantes figuras iraníes asesinadas en las últimas 24 horas aproximadamente. Quiero decir, esa reanudación de la fuerza bruta, de la guerra pura y dura, esa estrategia de esperar que tal vez saquemos la pieza correcta del Jenga en la torre o la carta adecuada en el castillo de naipes y que el gobierno iraní se derrumbe, o que inspire, ya sé que este es tu tema favorito, que inspire levantamientos sectarios en Irán, ¿verdad? Quiero decir, esa fantasía a la que se aferran. Así que, ya sabes, creo que hay varios motivos aquí, pero ninguno de ellos es porque los israelíes y los estadounidenses estén dominando esta guerra. Ninguno es porque esta guerra esté yendo a favor de los israelíes y los estadounidenses. Y desde luego no es porque los israelíes y los estadounidenses tengan la iniciativa. Están haciendo todo lo posible ahora mismo para recuperarla. Y no parece que las cosas vayan a ir por ese camino. Creo que cuando vives en una casa de cristal, tienes que tener cuidado con lo que haces. Sabes, Israel depende tanto, Matt, de las plantas desalinizadoras. No solo Israel, sino todos esos estados árabes junto con Israel. ¿De verdad son suicidas? Hubo un ataque contra la planta desalinizadora iraní justo después de la primera semana de la guerra, quizá hace unas 2 semanas. Luego, la respuesta iraní fue golpear la planta desalinizadora en los Emiratos, y eso pareció detenerse, cortar esa cadena. Pero los israelíes y los estadounidenses consideran a los estados árabes implicados en esto como prescindibles. Los ven como amortiguadores, como carne de cañón, esencialmente, trozos de propiedad, territorio, terreno e infraestructura que pueden ceder o utilizar para absorber los drones y misiles iraníes. Y luego está la esperanza. Esa idea de cruzar los dedos, la estrategia de la esperanza, de que de algún modo los saudíes, los kuwaitíes, los cataríes, los emiratíes y demás van a entrar en esta guerra plenamente del lado de Israel y de Estados Unidos. De nuevo, es una estrategia basada en la esperanza. Y esa esperanza se vuelve más desesperada cada día que pasa la guerra, a medida que se hace evidente que, incluso si los estadounidenses e israelíes tenían una estrategia, fuera la que fuera, nunca iba a lograrse, o era absurda. O, de nuevo, se basa simplemente en la idea de que vamos a bombardearlos tanto que acabarán por romperse y desmoronarse. Y entonces, o bien tendremos a nuestro títere en el poder, o habrá tal caos que se convertirá en un estado fallido, ya sabes, y así sucesivamente. Y ya sabes, no va a ir por ese camino. Y como has dicho, el tiempo parece estar del lado de Irán en este caso. Quiero decir, los iraníes adoptaron una estrategia para lograr su objetivo de obtener capacidad de disuasión en la región, presionando a los aliados de Estados Unidos en el Golfo, así como ejerciendo presión sobre el mundo entero. Y tienen la capacidad de hacerlo, como hemos visto. Y aquí están los estadounidenses e israelíes, intentando escalar esta guerra, provocando que los iraníes destruyan la infraestructura energética de los estados del Golfo, con la esperanza de que de algún modo eso les lleve a ponerse de nuestro lado, completamente de nuestro lado. Ya están desde luego defendiéndose de la influencia iraní, misiles y drones. Pero sí, quiero decir, es una locura absoluta, es absurdo. Sabes, ayer hice una entrevista en TRT y básicamente me disculpaba, como he hecho en otras entrevistas, porque dices esto y luego el presentador te dice algo así como todos pensamos lo mismo, esto es increíble, no tiene sentido.
Quiero decir, esta es la realidad con la que lidiamos. Israel, Estados Unidos. Y nada en su posuzamos usiones. Imperial and Zionist ambitions. Creo, Matt, que lo que está pasando por la mente de estos estados árabes, no sé si Estados Unidos les avisó antes de que ocurriera el ataque, pero ahora mismo Irán los golpearía, y los golpearía con fuerza, en mi opinión. El presidente del Parlamento lo dijo, y el comandante del ejército también. Bloomberg informó hace unos momentos que algunas instalaciones energéticas de la región están siendo evacuadas después de que Irán emitiera un aviso de evacuación. Y aquí está la pregunta, ahora, para estos estados árabes, porque se están reuniendo en Arabia Saudí. No sé si has oído hablar de eso. Los ministros de Asuntos Exteriores de todos esos estados árabes, junto con Turquía y Azerbaiyán, van a reunirse en Arabia Saudí para hablar sobre cómo sería el futuro de este tipo de escalada. Muchos de estos países no pueden sobrevivir a ello. Ese es el problema. Van a hablar de ello. ¿Y hasta qué punto eso influirá en los responsables de la toma de decisiones en Estados Unidos? Es una gran incógnita, en mi opinión, porque Donald Trump no parece preocuparse por estos países. No, él los da por sentados. Y los intentos de estos países de comprarse una posición de privilegio, no de privilegio, sino una posición cercana o de primer nivel con Donald Trump, demostraron que no funcionó. Ya sabes, el año pasado, cuando Donald Trump visitó la región del Golfo y le desplegaron la alfombra roja, fue a todos sus palacios y prometieron cientos de miles de millones de dólares en inversiones en Estados Unidos. Los cataríes incluso le regalaron un avión de $500 millones. Pues bien, eso no importó cuando lo llamaron por teléfono para decirle, señor presidente, no haga esta guerra. No los escuchó. La idea que ahora están comprendiendo los aliados del Golfo, que están comprendiendo los europeos y que están aceptando los ucranianos, es esta. Existe una jerarquía en el imperio estadounidense y en la cima de ella está Israel. Y hay una gran brecha entre ese nivel superior de la jerarquía, donde está Israel, y el resto de las naciones. Claro, los europeos están por encima de los africanos. Pero, ya sabes, cuando se trata de cosas como esta, es lo que cabe esperar. Entonces, ¿qué saldrá de esta reunión de ministros de Asuntos Exteriores? Todos estamos esperando a ver. Tal vez estén tan preocupados por el corto plazo, tan preocupados por mantener su control del poder, tan preocupados por convertirse en el próximo proyecto estadounidense-israelí, que acaben siguiendo a los estadounidenses, solo ese miedo manteniéndolos en orden. Sí, pero tal vez sean más valientes, tal vez sean más audaces, tal vez tengan una perspectiva a largo plazo mejor y más sabia sobre esto, viendo cómo esto simplemente no termina. Siempre será así. O bien Irán queda hecho pedazos en una docena de fragmentos diferentes, como ocurrió con Siria o Irak, y los estados del Golfo pagan las enormes consecuencias y costes de ello. O bien Irán se mantiene a sí mismo a través de esta guerra. Y entonces la guerra vuelve a empezar dentro de 6 meses, 12 meses, 2 años, 5 años. Quiero decir, espero que así sea, como estos ministros de Asuntos Exteriores estén abordando la situación, con una perspectiva más amplia, calculando qué es lo que más conviene a su interés nacional, no a corto plazo ni por sus propios cargos, sino lo que realmente beneficia a su país en términos de, primero, sostenibilidad para la próxima generación y, segundo, soberanía. En cuanto al calendario de la guerra y cuánto tiempo llevará a salir de esta situación, esto es lo que J.D. Vance dijo hace apenas unos momentos. A nadie le gusta la guerra, ¿verdad? Y te aseguro que el presidente de los Estados Unidos no está interesado en meternos en el tipo de atolladeros a largo plazo que hemos visto en años anteriores. Conozco al presidente. Conozco la forma en que piensa sobre la seguridad nacional de Estados Unidos. Ese no es en absoluto un riesgo con este presidente.
Lo que también ha dicho de forma constante durante 10, 15 años, quizá incluso más, es que Irán no puede tener un arma nuclear y está dispuesto a actuar diplomáticamente, idealmente, pero militarmente, si es para asegurarse de que eso no ocurra. Eso resulta convincente. Qué mentiroso absoluto es. Qué mentiroso tan terrible es. Qué farsante tan absoluto. Todo en este tipo representa los peores aspectos de este momento. Dejando a un lado las tonterías, lo que está diciendo ahí, las mentiras que está diciendo ahí, la glorificación del gran líder Donald Trump, todas las cosas que tiene que hacer como vicepresidente, centrémonos en el punto clave que mencionó, sobre que Donald Trump no permitiría que Irán tuviera un arma nuclear. Bueno, para empezar, Irán no tiene un programa de armas nucleares, y no lo ha tenido al menos desde 2003. Pero supongo que los hechos y la realidad no importan a esta gente. Como sabemos, cualquiera que haya observado el imperio estadounidense durante toda su vida te lo dirá, tenga 15 o 85 años. Los hechos y la realidad no importan. Lo que importa es la mitología, es la narrativa. Es el hecho de que el imperio de Estados Unidos existe en la intersección entre la codicia es buena y la fuerza da la razón. Y eso es todo lo que importa, ya sabes. Pero esta idea, decir que es cierta, decir que están comprometidos con ella, digamos que Donald Trump durante los últimos 15 años se ha ido a la cama cada noche y ha rezado al buen Señor, pidiéndole que no permita que los iraníes tengan un arma nuclear, ¿verdad? ¿Cómo se va a lograr eso? No hay manera de hacerlo sin una ocupación física de Irán, por parte del ejército estadounidense, de los israelíes, de fuerzas aliadas, etc., para impedirles hacerlo. A menos que controlemos físicamente todos esos espacios diferentes que los iraníes poseen o podrían construir, no hay forma de impedirles obtener un arma, salvo que se haga mediante un esfuerzo político. Y ese esfuerzo político fue el que llevó a cabo Barack Obama en 2015 con el acuerdo JCPOA. Ese esfuerzo detuvo cualquier posibilidad de que Irán consiguiera un arma nuclear. No es que estuvieran siquiera en proceso de obtener una en ese momento. Y fue un acuerdo bueno y sólido, aceptado por todos excepto por Trump, los israelíes y los sionistas aquí en Estados Unidos, incluidos muchos miembros del propio partido del presidente Obama, como Chuck Schumer. Ya sabes, quiero decir, esta idea de que el propósito es impedir que Irán obtenga un arma nuclear, ¿cómo se va a lograr eso? Quiero decir, es lo mismo también. Si miras a los israelíes, justo ayer el Canal 12 de Israel publicó una declaración diciendo, acabamos de hablar con un alto funcionario. Estos son los objetivos de la guerra. Estos son los 5 objetivos israelíes en la guerra. Las 2 primeras cuestiones se refieren al estrecho de Hormuz, que no era un problema hasta que Estados Unidos e Israel atacaron a Irán. Así que ahora, de repente, los objetivos se convierten en algo que tú mismo has creado. Creo que eso es algo que se aprende en la primera o segunda semana de Estrategia 101. No hagas eso. Ya sabes, no tengas una política, una estrategia o unas acciones que luego tengas que arreglar. Y diré que, en lo que respecta a los aliados europeos y del Golfo de Estados Unidos y al resto del mundo, la forma más rápida de reabrir el estrecho de Hormuz, de reabrir la entrada y salida del Golfo Pérsico y del Golfo de Omán, es que los aviones de guerra estadounidenses e israelíes sean derribados, no enviar barcos a la región para intentar abrir el estrecho. Sabes, la realidad es que la forma más rápida de abrir el estrecho de Hormuz sería que otros países derribaran aviones estadounidenses e israelíes. Eso no va a ocurrir, por supuesto. Pero quiero decir, esa es la absurda contradicción fundamental en todo esto. Ya sabes, al apoyar a los israelíes, los 2 primeros objetivos tienen que ver con el estrecho. El siguiente es el programa de misiles, que tiene el mismo problema que el programa de armas nucleares, aunque al menos el programa de misiles realmente existe. ¿Cómo lo erradicas? Para hacerlo,
Tendrías que tener soldados por todo el país, asegurándote de que no estén construyendo esas armas y luego lanzándolas en un país que es 4 veces el tamaño de Colorado. Últimamente han circulado muchos mapas excelentes en X que muestran lo grande que es Irán en comparación con Vietnam del Sur, un país en el que Estados Unidos tenía 560,000 soldados y aún así nunca logró controlarlo realmente. Quiero decir, este fue el problema fundamental con el que me encontré cuando llegué por primera vez a Afganistán en 2009 y vi el terreno, vi la geografía, vi cómo era realmente Afganistán con mis propios ojos. Vas en un helicóptero y ves que hemos guarnecido un valle, pero luego hay otros 15 valles que no hemos guarnecido. Y lo absurdo es que, de algún modo, así es como se supone que vamos a impedir que Al-Qaeda tenga bases en Afganistán cuando ni siquiera las necesitaban para empezar. Tendríamos que guarnecer cada valle de Afganistán. Tendríamos que usar al ejército de Estados Unidos como en la Segunda Guerra Mundial, con 13 millones de hombres, para poder hacerlo. Ya sabes, quiero decir, la absurdidad de los objetivos y lo imposible que resultan, cómo se alcanzan. Y luego, el cuarto objetivo para los israelíes era el programa de armas nucleares. Y por supuesto, el último es el cambio de régimen. Esto, según el Canal 12 de Israel. Y de nuevo, ¿cómo se logra eso? Pero creo que está claro, tanto para los estadounidenses como para los israelíes. Si no se puede conseguir un cambio de régimen, entonces la guerra civil o un estado fallido, una repetición de Siria y Libia, es la siguiente mejor opción. Matt, ¿crees que la administración Trump está teniendo de algún modo desde dentro algún tipo de dificultades? Pongámoslo así. Joe Kent dimitió. Dijo que conoce la región, luchó allí y su esposa murió allí. Y sale diciendo, no más guerra con Irán, porque Irán, ya sabes, no representa una amenaza inminente para Estados Unidos. Y cuando Donald Trump fue informado sobre la dimisión de Joe Kent, dijo que, por supuesto, no podía culpar a la izquierda. No es un izquierdista. And it's Portis Spurs. Es todo porque está viendo a ese socialista en Dialogues Works. Por eso es. Pero vemos algo aquí. Sabes, él ocupaba un cargo muy importante en la administración de Trump. Por eso su dimisión es importante. ¿Cuál es tu opinión sobre la administración de Trump? Oh, a estas alturas no es más que un espectáculo de payasos. Creo que siempre lo ha sido. Está lleno de, bueno, quiero decir, este es uno de esos casos en los que, ya sabes, probablemente hayamos hablado de esto antes, así que disculpa si me repito. Pero, ya sabes, las comparaciones entre 2003, la invasión de Irak, y esta guerra de 2026 son muy acertadas. Hay similitudes y diferencias. Una de las diferencias es que en 2003, Estados Unidos estaba dirigido por mentirosos competentes. Y aquí en 2026 estamos dirigidos por mentirosos incompetentes. En cuanto al grupo, al cuadro, a la gente que rodea al presidente de Estados Unidos, digan lo que digan de ellos, eran aborrecibles, eran asesinos, eran criminales de guerra, pero al menos eran ideólogos. Al menos tenían cierto grado de creencias y principios, por aborrecibles que fueran. Eran personas que tenían lealtad a las instituciones, que tenían lealtad a las estructuras, que tenían pensamientos que provenían de algo más grande que ellos mismos. Compáralo con lo que tenías entonces, y por muy aborrecibles que fueran, compáralo con lo que tienes hoy, donde el presidente está rodeado de aduladores, estafadores y oportunistas. Estas personas son sádicas y nihilistas, están completamente a la deriva. No tienen lealtad a nada, salvo a su propio interés. Muchos de ellos ocupan sus cargos porque han logrado prosperar en un entorno político y mediático estadounidense corrupto. Quiero decir, basta con mirar a las personas que están testificando ahora mismo ante el Comité de Inteligencia del Senado. Quizá ya haya terminado. Tienes a Tulsi Gabbard, a Kash Patel y más tarde hoy Pam Bondi va a testificar.
Quiero decir, ninguna de estas personas tiene ningún tipo de núcleo ideológico. No tienen, de nuevo, no proceden de ninguna institución, de ninguna infraestructura. No hay nada a lo que pueda señalar y decir, entiendo los argumentos de esta persona, entiendo lo que probablemente hará después, porque no poseen ningún tipo de actitud intelectual y, usando esto en el sentido más subjetivo y relativo, moral, ¿verdad? Así que, por ejemplo, incluso los sionistas más fervientes, por deshumanizadores que sean, especialmente cuando se entra en ese aspecto realmente rabioso de supremacismo judío, al menos tienen una estructura que se puede identificar, que se puede articular, que los define. Pero con esta gente, eso no existe. Y creo que, de nuevo, por muy criminal, repugnante y asesina que fuera, digamos, la invasión de 2003 y las personas que la dirigieron y la sostuvieron, lo que tenemos aquí es algo diferente. Así que sí, la incapacidad de esta administración para controlar las cosas es evidente. Y eso también se puede ver a nivel interno. Se vio cómo sus redadas de inmigración en todo Estados Unidos se descontrolaron por completo, cómo fueron esencialmente derrotados y tuvieron que retirarse de Minneapolis por la acción del pueblo de Minnesota. Quiero decir, pero en un sentido más amplio, de nuevo ya dije antes que los iraníes tienen la iniciativa, y tener la iniciativa es una de las cosas principales en la guerra. Y si no puedes controlar la iniciativa, si no tienes la iniciativa, no vas a ganar la guerra. Y los estadounidenses simplemente no pueden hacerlo. Se ven obligados a reaccionar una y otra vez a lo que hacen los iraníes o a lo que hacen los israelíes. Así que, quiero decir, si miras los titulares en Estados Unidos, y para quienes dicen que son solo titulares, que no importa, pues te diré algo, no entiendes la guerra. Desde luego, no entiendes la guerra en el contexto moderno. No importan. Pero ya sabes, los titulares de ayer en Estados Unidos fueron, primero, que Joe Kent, el director del Centro Nacional de Contraterrorismo, dimitía, porque de nuevo, como dijiste, esta guerra es una guerra de elección, una guerra de agresión, en la que Irán no estaba atacando ninguna amenaza contra Estados Unidos, o al menos no representaba una amenaza inminente para el país, y que esta guerra se libra en nombre de Israel. Ese fue el gran titular en Estados Unidos. El otro gran titular fue que el Gerald Ford tiene que volver a Grecia o a Creta o donde sea, porque su lavandería se incendió. Quiero decir, este barco de $15,000 millones tiene que ser retirado de la zona de combate porque tuvieron un incendio muy grave, porque alguien dejó demasiada pelusa en una de las secadoras o algo así. ¿Sabes? Quiero decir, la incapacidad de los estadounidenses para presentar objetivos, para proponer algún tipo de estrategia o plan, y ni hablar de controlar o gestionar lo que realmente está en su poder controlar y gestionar, es simplemente evidente. Así que, esto es, por decirlo de alguna manera, un espectáculo de payasos. Es asombroso y es terrible, porque la gente está sufriendo, la gente está muriendo. Tienes familia en Irán. Me siento estúpido por no haberte preguntado siquiera cómo están. Pero la idea de que la gente esté muriendo y sufriendo y todo esto, sean quienes sean, con esta gente en el poder, es simplemente repugnante. Me dan ganas de vomitar. Pensaba que las camarillas en el poder, fueran los de Bush o los de Obama, ya eran bastante repulsivas, pero esto está a otro nivel. Matt, ¿recuerdas cuando se anunció que Tulsi Gabbard se unía a la administración Trump? Pensábamos que iba a ser un punto de inflexión. Y hoy tuvimos esta audiencia en el Senado, en la que le hicieron varias preguntas sobre la guerra con Irán. Esto fue lo que ocurrió y sus reacciones ante esas preguntas. Esa declaración inicial presentada al comité antes de esta audiencia afirmaba que como resultado de los ataques aéreos del verano pasado, cito,
El programa de enriquecimiento nuclear de Irán fue destruido por completo. Fin de la cita. ¿Correcto? Así es. Y es esa, de hecho, la evaluación de la comunidad de inteligencia. Sí. Así que la evaluación de la comunidad de inteligencia es que el programa de enriquecimiento nuclear de Irán fue destruido por los ataques aéreos del verano pasado. Sí. En la declaración inicial que presentó al comité anoche, usted también afirmó, cito, desde entonces no ha habido ningún intento de reconstruir su capacidad de enriquecimiento. Fin de la cita. ¿Correcto? Así es. Y esa es la evaluación de la comunidad de inteligencia. Sí. La Casa Blanca declaró el 1 de marzo de este año que esta guerra se lanzó como, cito, una campaña militar para eliminar la amenaza nuclear inminente que representa el régimen iraní. Fin de la cita. Esa es una declaración de la Casa Blanca. La amenaza nuclear inminente que representa el régimen iraní. ¿Era esa la evaluación de la comunidad de inteligencia, que existía una amenaza nuclear inminente por parte del régimen iraní? La comunidad de inteligencia llevaba mantener la intención de reconstruir y seguir con su programa de enriquecimiento. Era la evaluación de la comunidad de inteligencia que existía, entre comillas, una amenaza nuclear inminente por parte del régimen iraní, ¿sí o no? Senador, la única persona que determinar qué es y qué no es una amenaza inminente es el presidente. Falso. Esta es la audiencia sobre amenazas mundiales, donde usted presenta ante el Congreso información sobre inteligencia nacional, oportuna, objetiva e independiente de consideraciones políticas. Hoy ha declarado que la evaluación de la comunidad de inteligencia es que el programa de enriquecimiento nuclear de Irán fue destruido y que, cito, no ha habido esfuerzos desde entonces para intentar reconstruir su capacidad de enriquecimiento. Era la evaluación de la comunidad de inteligencia que, no obstante, a pesar de esta destrucción, existía, cito, una amenaza nuclear inminente por parte del régimen iraní. ¿Sí o no? No es responsabilidad de la comunidad de inteligencia determinar qué constituye o no una amenaza inminente. Eso depende del presidente en función del volumen de información que reciba. Es precisamente su responsabilidad determinar qué constituye una amenaza para los Estados Unidos. Esta es la audiencia sobre amenazas globales. Sí, sabes, Matt, es increíble ver que Tulsi Gabbard no fue capaz de influir en Donald Trump, pero absorbió toda su influencia. Y ahora mismo, básicamente, podemos decir que ella es Donald Trump, porque simplemente está repitiendo lo que él decía. Sí, interesante, porque he trabajado con ambos antes, hace años. Sabes, cuando el senador Ossoff, yo le conocía como Jonathan, estaba creo en la oficina de Hank Johnson. Era asistente, un tipo estupendo con quien trabajar. Y conocí a Tulsi Gabbard cuando era la representante Gabbard, y trabajé bastante con ella en esfuerzos contra la guerra, intentando mantenernos fuera de la guerra de Siria. En 2018, estuve frente al edificio del Capitolio con ella y con el difunto Walter Jones, cuando ella y el señor Jones presentaron una resolución en la Cámara de Representantes que habría hecho automáticos los procedimientos de destitución para cualquier presidente que utilizara la fuerza militar sin autorización del Congreso. Y ahora vemos quién es, ¿verdad? Quién ha sido siempre, o quién, al acercarse al poder y desear más de él, ha permitido convertirse. Y creo que probablemente sea más lo primero, como siempre ha sido. Pero sí, sin duda está haciendo muy bien su trabajo en nombre del presidente de los Estados Unidos, aunque el senador Ossoff hizo un buen trabajo logrando que ella explicara que no existía un programa de armas nucleares. Según la inteligencia estadounidense, todo lo que los iraníes tenían ha sido destruido, y además, recientemente.
Así que las evaluaciones indican que no hay ninguna amenaza. Veremos más cosas como esta una y otra vez a medida que la guerra continúe. La absurdidad no hará más que crecer y crecer. Y casi en paralelo, a medida que aumentan el sufrimiento, la destrucción y la expansión de esta guerra, la absurdidad, las escenas como la que acabamos de ver con Tulsi Gabbard, seguirán creciendo también. Sabes, es como dijo Sócrates, la línea entre lo trágico y lo cómico es como la línea entre la luz y la sombra. Es inseparable. Así que lo cómico acompañará a lo trágico, como siempre ocurre en la guerra. Por eso les digo a las personas que los mejores libros que se pueden leer sobre la guerra son, ya sabes, Trampa 22, Emash o Matadero 5, cosas así. Esos son los tipos de libros que realmente te muestran cómo es la guerra, ¿right? Porque está impregnada de un nivel de absurdo que hay que presenciar para poder apreciarlo de verdad, creo. Something that you have to witness to really truly appreciate, I think. Esas son las nuevas imágenes que llegan de la guerra. Parece que Estados Unidos está agotando sus misiles de crucero. ¿Qué entiendes tú? ¿Quién dirige toda la operación? ¿Es Donald Trump? ¿Sabe algo sobre los aspectos militares de lo que está ocurriendo? ¿O se trata solo de las políticas de las que habla? Porque me da la impresión de que no hay conexión entre lo que dice y lo que realmente está sucediendo en el campo de batalla. Y desde luego, si te fijas en lo que dice Hegseth, el general Keane es un poco más cauto, creo. Sigue siendo un verdadero creyente en todo ello. Ya sabes, con la Marina quedándose sin misiles de crucero, se puede ver que esto era algo que debería haberse comprendido bien, y estoy seguro de que así fue. Pero también estoy seguro de que los planificadores habrán dicho, mira, una vez que nuestros barcos lancen sus misiles de crucero, o bien tendrán que volver al Mediterráneo, o tendrán que ir a Diego García para recargar sus misiles. Los buques de la Armada, los destructores, utilizan lo que se llama un sistema de lanzamiento vertical. La gente lo ha visto, cuando el misil se lanza directamente hacia arriba desde la cubierta, y realmente no se puede reabastecer eso en plena navegación. No se puede hacer que otro barco lo haga. Quiero decir, supuestamente pueden hacerlo, pero no lo hacen. Ya sabes, porque supongo que es demasiado difícil o demasiado complejo. Las personas que saben más de esto que yo pueden explicarlo en los comentarios. Estoy seguro de que Scott Ritter puede hablar de ello mucho mejor que yo. Scott Ritter can talk about this much better than I can. But, the idea being is that, Pero ya sabes, la idea es que, vale, también podríamos hacerlo en Bahrein, pero no vamos a poder utilizar Bahrein, el puerto de la quinta flota que hay allí. Y te garantizo que hubo planificadores en el Pentágono que dijeron esto, y a los que se les ordenó callarse, cállate y obedece, ¿verdad? Quiero decir, toda esa actitud de no te preocupes por eso, o por qué no crees como nosotros creemos que todo va a salir como debe. ¿Por qué eres tan negativo? Escuché eso 1,000,000 de veces durante mi tiempo en el ejército. Así que todo esto es predecible. En algún momento tus destructores y submarinos se van a quedar sin Tomahawks, y entonces tendrán que recorrer una gran distancia para conseguir más. Irán a Diego García, porque no van a poder volver al Mediterráneo. No quieren pasar por donde están los hutíes, ¿sabes? Así que sí, quiero decir, los errores de cálculo aquí, la falta de previsión, la esperanza, una vez más, la creencia de que todo esto va a terminar en cuestión de semanas. O no te preocupes por quedarte sin misiles de crucero, porque para cuando eso ocurra, Irán estará tan degradado que todo se estará desmoronando. No van a poder contraatacar. Ni siquiera necesitaremos más misiles de crucero, ya sabes, cuando entremos en la 4ª semana de esta guerra. Al final de la 3ª semana, no necesitaremos más misiles de crucero. Para entonces, todo estará prácticamente terminado. Y solo estaremos realizando grandes bombardeos con B-52, B-1 y B-2. Sabes algo de esto en la última semana. Hemos visto pruebas de aviones de guerra estadounidenses e israelíes sobre los cielos de Israel.
Algo se veía en las 2 primeras semanas. Skies of Israel, something you didn't see in the first couple weeks. But everything we're seeing in terms of the videos being put Pero out, todo lo que estamos viendo en los videos que se están publicando, los B-1 y B-52 saliendo para lanzar ataques contra Irán, en todos los videos que he visto, aparecen cargados con misiles de largo alcance. Así que, por lo visto, todavía no parece lo bastante seguro para que los B-1 y B-52 entren y suelten grandes cantidades de bombas. Estoy seguro de que eso formaba parte de la planificación, que a estas alturas, 3 semanas después de iniciada la guerra, entrando en la cuarta, tendríamos un dominio total y podríamos básicamente bombardear a gran escala. No les gusta ese término, pero bombardear a gran escala, por falta de una palabra mejor, lo que quisiéramos. Podríamos lanzar grandes cantidades de Hotheam de 500 y 2.000 libras donde quisiéramos, así como bombas antibúnker, municiones de penetración y cosas por el estilo. Sí, no offshoot to músicos de this. Así que creo que este ejemplo de la Marina quedándose sin misiles de crucero es una ilustración muy clara de los fallos generales de esta estrategia. La falta de planificación, la falta de preparación. Ya sabes, de nuevo, ¿dónde vas a reponer tus reservas de misiles? ¿A dónde van a ir los destructores? Y ya sabes, en el ejército te enseñan la regla de las 6P o 7P. Una planificación previa y adecuada evita un rendimiento pésimo. Es algo que todas las ramas de las Fuerzas Armadas enseñan a sus oficiales y suboficiales el primer día de la escuela de oficiales o de suboficiales. Y esto se ve aquí, una y otra vez. Y luego se contrasta eso con los iraníes. Su preparación, su planificación para esto, su capacidad para mantener la iniciativa, su capacidad para establecer objetivos políticos y tener una estrategia que realmente puedan ejecutar para alcanzarlos. Lo otro que diría, ya que estamos hablando ahora de lo que me parece impresionante de los iraníes y de por qué esta guerra juega a su favor y por qué el tiempo parece estar de su lado, es que han demostrado un grado de paciencia estratégica realmente notable. El hecho de que pasaran por 2 episodios de conflicto con Israel en 2024 y, por supuesto, una guerra de 12 días el año pasado, y que no usaran sus mejores sistemas de misiles, que no desplegaran un gran número de señuelos en sus ataques para revelar lo que podrían hacer, como hicieron en el primer día o 2 de esta guerra. Subvaloraron sus drones. Desde luego, no revelaron en absoluto cómo los emplearían, las tácticas que usarían y cómo podrían derrotar las defensas aéreas estadounidenses y aliadas. Además, los iraníes tenían un conocimiento del sistema de mando y control estadounidense en toda la región, de la presencia de las fuerzas militares y de inteligencia de Estados Unidos en la zona. Y han sido capaces de golpear esos objetivos una y otra vez. Todos hemos visto las fotos de múltiples sistemas de radar destruidos que costaron cientos de millones, incluso $1,000 millones. Y lo más importante es que no pueden reemplazarse. Así que ahora vemos esta evacuación de emergencia de los sistemas de misiles THAAD desde Corea del Sur, sí, hacia Estados Unidos, o mejor dicho, hacia la región. Quiero decir, la paciencia estratégica de los iraníes aquí ha sido increíble. Y ya sabes, te enfrentas a alguien que está dispuesto a hacer eso, que está dispuesto y es capaz, tras 3 iteraciones de conflictos anteriores, de entender que tienen un plan a largo plazo, de comprender cómo pueden controlar lo que están viviendo ahora mismo, y son capaces de contener todas esas cosas, sus misiles, sus drones, sus capacidades de inteligencia, porque ahora no es el momento adecuado. Tenemos que ceñirnos al plan. Vaya, ese es un adversario peligroso. Es alguien con quien no quiero pelear. Y ya que estoy hablando de todo esto, hay otra cosa que debería decir. Esta idea que muchos de nosotros, especialmente yo, entendimos mal. La situación del eje de la resistencia. Desde luego, Siria queda fuera mientras Assad siga en el poder, por supuesto. Creo que muchos de nosotros estamos sorprendidos por lo que los yemeníes o los hutíes están haciendo ahora mismo.
¿De verdad están aceptando el alto el fuego con los estadounidenses del año pasado? ¿De verdad resultaron tan dañados que no pueden participar en, ya sabes, la guerra con Assad, con Estados Unidos, tanto bajo las administraciones de Biden como de Trump? O, y esto es lo que creo que es muy probable, simplemente los están reservando y los iraníes y el resto del eje están esperando para introducir a los hutíes en la guerra cuando sea el momento más oportuno. Ahora bien, si volvemos a la preparación iraní, a su planificación para esta guerra, a su paciencia estratégica, eso tiene sentido en lo que respecta a los hutíes. Ahora quiero decir, creo que me equivoqué mucho en esto, y mucha otra gente también, respecto a Hezbollah. Y la idea de que muchos de nosotros pensábamos que Hezbollah había sido neutralizado, que los israelíes habían dejado efectivamente fuera de combate a Hezbollah, porque una vez más, Hezbollah no había representado ninguna amenaza para Israel en los últimos 15 o 16 meses, y había respetado ese alto el fuego incluso mientras los israelíes bombardeaban Líbano miles de veces. Y ahora vemos a Líbano o a Hezbollah entrar en esta guerra de inmediato, en coordinación con los iraníes, de una manera bien organizada y estructurada para ejercer presión sobre Israel y permitir que los iraníes centren su atención en los estados del Golfo. Además, las milicias iraquíes también han entrado en juego aquí, atacando bases estadounidenses en todo Irak, pero también bases estadounidenses en toda la región. But also American bases throughout the region. And the Iraqi militias were something that, Y las milicias iraquíes eran algo que ya sabes, especialmente después de que esos 3 soldados estadounidenses fueran asesinados en Jordania en el invierno de 2024. Sí, ya sabes, creo que muchos de nosotros pensábamos que el gobierno de Bagdad había conseguido, por así decirlo, tenerlas controladas, básicamente hacer que se mantuvieran en silencio. Y no, me equivoqué en eso. Sin duda me equivoqué. Así que, ya sabes, el hecho de que el eje de la resistencia no haya sido neutralizado, que esté funcionando como se pretendía, y que solo ahora se esté desplegando como se planeó, como hemos visto en los últimos años, me parece realmente notable. Y eso debería hacer reflexionar seriamente a cualquiera que piense que esta guerra no favorece a Irán. Matt, Donald Trump está enviando el USS Tripoli con 2.500 marines a bordo. Y están hablando de ir... No sé en qué está pensando este tipo. Cuando estuve en Irán, todo el mundo me preguntaba si Donald Trump atacaría a Irán. Dije que no, porque no es estúpido, no va a atacar Irán. Y ahora digo que fui tan estúpido por creer que Donald Trump no sería atacado. Es este tipo el que simplemente no entiende de qué está hablando. Y esto es lo que CNN informó al respecto. CNN informa de que la unidad está siendo enviada. No revelan exactamente dónde será enviada ni para qué se utilizará. Antes, el presidente Trump desestimó una nueva advertencia de Irán sobre las tropas terrestres estadounidenses en la región. Esto fue lo que dijo. El régimen iraní dijo a Sky News, si pones tropas sobre el terreno en Irak, será otro Vietnam. ¿Tienes miedo de eso? No, no tengo. En verdad, no tengo nada. Porque él no es uno de ellos. Su hijo no es uno de ellos. Y no le importa, en mi opinión. Quiero decir, creo que hay, y no lo digo por ser frívolo, ni hiperbólico, ni nada por el estilo, pero creo que hay muy buenos motivos para invocar la 25 enmienda. No es que lo vayan a hacer, porque ya he hablado antes de su gabinete, pero para quienes no lo sepan, la 25 enmienda de la Constitución de Estados Unidos establece los criterios y el proceso para destituir a un presidente si ya no está en condiciones de ejercer el cargo. Y creo que la agudeza mental de este hombre, su capacidad cognitiva, simplemente no está ahí. Esto es lo que también debería haberse hecho con Joe Biden, por supuesto. Pero sí, la idea de que esos 2.200 Marines, o lo que sea en la MEU, la Unidad Expedicionaria de Marines, puedan de algún modo forzar la apertura del Estrecho de Hormuz, es ridícula.
is ridiculous. They don't have that capabilities. They're not advertised as having that. No tienen esa capacidad. No se anuncian como si tuvieran esa capacidad. Si hablas con cualquiera que sepa algo sobre esto, te dirá que no hay manera de que pudieran hacer algo así. Ya sabes, la MEU, de esos 2.200 marines, aproximadamente 1.000 son combatientes, por así decirlo, ¿no? Infantería y marines asociados, marines de armas de combate. Así que pueden hacer cosas como tomar plataformas petrolíferas, abordar petroleros, lanzar incursiones, donde entran, golpean un nativo y se retiran. Pueden usarse como base flotante para comandos como Delta y los SEAL, como se usaron en el conquistador de Maduro. El Iwo Jima se utilizó para eso en el Caribe. Quiero decir, gran parte de lo que ves que hacen estas MEU es enviar Marines para reforzar embajadas, ¿verdad? Usar a los Marines para ayudar a evacuar embajadas. Y creo que por eso me sorprendió que no hubiera ya unidad expedicionaria de Marines en la región para hacerlo, porque hay antecedentes de ello. En 2019, sin ir más lejos, los Marines reforzaron la embajada en Bagdad porque había preocupaciones muy serias y sinceras de que la embajada estaba a punto de ser tomada. Tengo un amigo que era oficial de seguridad diplomática en ese momento. No era ninguna broma, ¿sabes? Ni hablar del historial de la embajada estadounidense en Beirut. Sabes, quiero decir, hay muchos ejemplos. La experiencia del cuerpo de marines estadounidense en el Líbano, remontándonos a los años 50. Pero sí, la idea de que esta fuerza de 2.000 marines vaya a ser utilizada para abrir el estrecho de Hormuz, como algunos parecen pensar, como si el estrecho estuviera cerrado porque los iraníes construyeron un castillo en una isla y tendieron una enorme cadena a través del Golfo, justo en la boca del estrecho, como si estuviéramos en 1621 o algo así. La realidad es que ni siquiera estamos seguros de si los iraníes han minado el estrecho de Hormuz. Decimos que no estamos seguros porque no creo que los iraníes hayan dicho que lo hayan hecho. No hemos visto ninguna prueba de ello. Y lo que es más importante, los barcos están pasando. Los iraníes dejan pasar los barcos que quieren dejar pasar. Y aquí es donde, de nuevo, todo resulta absurdo, porque los estadounidenses dicen, estamos permitiendo que los barcos iraníes pasen. Mientras otros se preguntan, ¿por qué los estadounidenses no bloquean el Golfo de Omán e impiden que los barcos iraníes pasen? Es porque esta es una posición muy mala para Estados Unidos. La estrategia iraní aquí, su uso de la guerra económica, es tan desconcertante, tan abrumadora, que los estadounidenses no pueden detener los barcos iraníes. Porque si lo hacen, eso retiraría unos 3 millones de barriles de petróleo del mercado. Y ahora los chinos, que son los principales destinatarios de este petróleo, van a empezar realmente a retirar del mercado. El Brent estaba a 110 más temprano hoy, creo, y el WTI, el referente estadounidense, estaba a 100. Ahora verás que sube a 120, quizás 125, si eso ocurre. Así que el simple hecho de que los estadounidenses ni siquiera puedan hacer algo como impedir que los iraníes vendan su petróleo, mientras los iraníes bloquean el estrecho de Hormuz, demuestra cómo los estadounidenses se han puesto en una posición en la que, una vez más, no tienen la iniciativa. Todo lo que hacen solo les genera más dilemas y problemas. Pero la razón por la que sabemos que no está minado es porque estos barcos están pasando por allí. Dudo mucho que los iraníes hayan abierto un canal especial para esos barcos o que los estén guiando por ahí. No creo que hicieran eso. Creo que simplemente lo tienen en mente, porque no necesitan minarlo. Pueden, ya sabes, hacer lo que llamamos control por fuego. Mientras tengan la amenaza de drones y misiles capaces de alcanzar los barcos que cruzan el estrecho, o simplemente en el Golfo Pérsico o el Golfo de Omán, eso es todo lo que necesitan. Solo necesitan esa amenaza. En Narraves Car, y mis importantes sus asegurar, no me permitir ser calentar. Es lo mismo que ocurrió en Madrol. This is the same thing that happened in the Red Sea.
Los hutíes no tuvieron que atacar muchos barcos, ¿verdad? Para conseguir que básicamente la mitad o 2/3, según el momento, de los barcos dejaran de usar el Mar Rojo. Y los transportistas y sus aseguradoras dijeron, tenéis que rodear Sudáfrica. Añadid 2 semanas más de viaje a este envío. Y sí, quiero decir, la absurdidad de todo esto. Lo miramos y simplemente decimos, ¿cómo pueden pensar que esto va bien? ¿Cómo no previeron esto? Y no hay manera de que puedan mejorarlo. Y ahora hay especulaciones sobre invadir Irán, lo cual es sencillamente absurdo. No podemos invadir Irán propiamente dicho. No tenemos la fuerza, no tenemos las tropas. De nuevo, como dije antes, haría falta básicamente una fuerza del tamaño de la que tenían los estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿qué se podría hacer? Enviar a los Marines. Hacer que la 101ª División Aerotransportada o la 82ª División Aerotransportada saltaran sobre ciertas islas, especialmente aquellas que pudieran estar desprotegidas, plantar una bandera, grabar algunos vídeos, dar la impresión de que estamos haciendo algo. Claro, pero ¿y después qué? Ahora tendrías soldados estadounidenses prácticamente desprotegidos, enfrentándose a los mismos misiles balísticos y drones iraníes de los que llevamos semanas hablando. ¿Qué lograría eso aparte de causar bajas estadounidenses y obtener algunos videos de una bandera ondeando en alguna playa iraní de una isla de la que nadie había oído hablar antes? Quiero decir, las opciones aquí son, o bien crear más problemas, ¿no? Como, por ejemplo, impedir que los iraníes envíen sus petroleros a China. Vale, eso nos va a generar un problema mayor con los mercados. O esta idea de que podemos desembarcar a los Marines en alguna isla, otra vez, una de la que nadie ha oído hablar antes. Pero podemos grabar unos vídeos y subirlos a Instagram, ya sabes. ¿Y qué habremos conseguido realmente? Nada, y probablemente acabarán muriendo algunos marines. Quiero decir, esas parecen ser las opciones que tienen aquí. Y es realmente asombroso, absolutamente asombroso. No deberíamos sorprendernos en absoluto, por supuesto. Pero ya ves, aquí estamos. Antes de terminar, Matt, parece que por fin, aunque no sé hasta qué punto es serio, Europa está mostrando algo de carácter, diciendo finalmente a Estados Unidos, a Donald Trump, que tienen políticas diferentes en lo que respecta a la guerra en Oriente Medio. ¿Cuánto tiempo podrán mantener esta postura? ¿Van a sostenerla o van a ceder, como hemos visto en otros casos? Creo que van a, bueno, con la excepción de unos pocos como España y Pedro Sánchez ahí, creo que están intentando jugar a dos bandas. Les viste enviar barcos al Mediterráneo Oriental, les oyes hablar de defender sus bases en la región, pero cuando se trata de la idea de unirse realmente a la guerra, dicen que no. Así que en cierto modo, se están uniendo a la guerra, pero no se están uniendo a la guerra. Quiero decir, lo expresan de forma mucho más elocuente y articulada que Donald Trump, ya sabes, cuando dice que la guerra acaba de empezar y que también ha terminado. Pero hay sin duda una cierta ambigüedad ahí, creo. Un deseo de mantener las relaciones con Estados Unidos, de mirar más allá de Donald Trump y simplemente esperar algún tipo de deus ex machina que ponga fin a esta guerra. De nuevo, lo mejor que podrían hacer, me refiero a los europeos, no sería enviar barcos al Golfo Pérsico para abrir el estrecho de Hormuz, sino derribar los aviones de guerra estadounidenses e israelíes. Esa sería la manera, no la más fácil, pero sí la manera, de abrir realmente el estrecho de Hormuz. El hecho de que los europeos, junto con los japoneses, surcoreanos, australianos y otros, se enfrenten a la posibilidad muy real de una guerra regional, que sería desastrosa y podría escalar fácilmente más allá de la región, y a la casi certeza de una recesión global, posiblemente incluso una depresión, a causa de esto. Y aún así, preferirían arriesgar todo eso antes que poner sus barcos en una especie de flotilla que vaya a reabrir el estrecho de Hormuz.
Creo que eso te dice todo lo que necesitas saber sobre lo desastroso, imposible de ganar y francamente ridículo que es este conflicto. Así que creo que la postura europea es: seamos vagos, no arruinemos las relaciones futuras, no hagamos las cosas incómodas en Bruselas, en nuestro cuartel general supremo de las fuerzas aliadas, en la OTAN. Pero asegurémonos también de que nuestra opinión pública sepa que no vamos a involucrarnos en esto. Y en este caso, además, creo que ni siquiera es que, desde luego, no creo que nadie en tu programa sea fan de Starmer, Merz, Macron o cualquiera de ellos. Mucho de lo que hacen, creo, es puro interés propio, o están calculando una forma de distraer a su público de los problemas en sus propios países. Ya sabes, la guerra de Ucrania, por supuesto, tiene muchos de esos elementos. Pero en este caso, realmente creo que la reticencia de los europeos a involucrarse tiene mucho que ver con el sentido común, con su propio intelecto. Están diciendo: esto es algo malo, esto no va a acabar bien. Esto es algo que no merecemos meterse, y necesitar historias medelings. Quiero decir, vimos a los británicos ceder y decirles a los estadounidenses: sí, podéis usar nuestras bases para misiones defensivas. Y luego vimos despegar a los B-1, ya sabes, como si esas fueran misiones defensivas o algo por el estilo, yendo a bombardear objetivos, lanzando misiles contra objetivos en Irán. Creo que lo más importante, sin embargo, es que se está viendo cierta resistencia. Ayer hubo un gran artículo en The Guardian en el que Jonathan Powell, que fue el asesor de seguridad nacional británico y estuvo en las negociaciones entre los iraníes y los estadounidenses en Ginebra, estaba allí. Fue testigo de Witkoff, fue testigo de Kushner, vio lo incompetentes que son. The Guardian publicó un artículo en el que describía lo que él vio allí, que los iraníes actuaban de buena fe, que un acuerdo era posible y que lo que se había puesto sobre la mesa anteriormente era más que justo. No era un acuerdo completo, pero sin duda iba en la dirección correcta, estableciendo esencialmente la posición británica de que los estadounidenses mienten sobre esa supuesta falta de oportunidad diplomática. Y luego, por supuesto, el punto culminante de ese artículo está al final, donde alguien de los estados del Golfo dice: todos entendemos que Kushner y Witkoff son en esencia agentes de Israel que están llevando a Donald Trump a esta guerra. Y eso, por supuesto, se relaciona con lo que dijo Joe Kent y con lo que han dicho muchas otras personas. Muchas gracias, Matt, por estar con nosotros hoy. Un gran placer, como siempre. Gracias, Nima. 2.